No, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Yo creo que hay muchas preguntas que no van a tener respuesta. Se elimina el estado de emergencia, se rechazó crear la Defensoría de las Víctimas, se le quita el carácter militar a Carabineros, le van a quitar el uniforme a Carabineros. Y podríamos seguir mencionando más. El concepto de orden público no está mencionado en el borrador de nueva Constitución. Yo invito a que hagan ese ejercicio. ¿Y por qué no tienen respuesta a estas preguntas? Se sacó y se quedó solamente seguridad pública. No existe orden público y es una función relevante de la fuerza policial, controlar cuando las manifestaciones se vuelven violentas. Para eso estas fuerzas especiales. ¿Y por qué no tienen respuesta a todas estas preguntas? Es que esto yo creo que es importante. Porque aquí lamentablemente nos farreamos la oportunidad de lograr un gran acuerdo en materia de seguridad y orden público. Aquí necesitamos una política de Estado. La Convención Constitucional era la oportunidad y nos farreamos esa oportunidad y terminó prevaleciendo el relato octubrista de justificar la violencia, de decir que los delincuentes son siempre víctimas de la injusticia social y de que siempre que actúa Carabinero hay represión. Entonces, y toda esa filosofía, ese relato, quedó plasmado en el borrador de nueva Constitución y las consecuencias podríamos seguir. Son muchas las normas que terminan debilitando la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y mantener el orden público. ¿Estás de acuerdo, Yanis? Es que, a ver, yo creo que evidentemente el haber puesto a la policía hoy día, a Carabineros, como con esta característica de civil, tiene todo un sentido. Yo creo que es importante hoy día poner sobre la mesa que la institución de Carabineros evidentemente tiene una deslegitimación importante en la ciudadanía también. Es lamentablemente, porque yo la verdad lo lamento que sea de esa forma, porque la policía debería hacer todo lo contrario, pero lamentablemente tiene características de corrupción, tiene características de vinculación a violación a los derechos humanos que evidentemente generan una tensión. Yo creo que nadie podría hoy día decir que no es una institución que necesita ser mejorada. Pero yo creo que en ese sentido, avanzar en esta idea de sacar este carácter militar tiene un sentido profundamente coherente con lo que está haciendo la Convención hoy día y que tiene que ver con ofrecer una oportunidad de efectivamente sacar esta imagen colectiva negativa hacia esa institución, ¿no? Creo que es que ha subido bastante. Es una oportunidad en la última encuesta, por ejemplo. Es una oportunidad de cambiar eso. Sí, y yo creo que eso es un avance. Se menciona en el texto constitucional, no existe. No existe. Carabineros y la PDI no existen en el texto. Habla de las policías. Sí. Entonces, ¿Eso qué significa? ¿Que puede haber otras policías? Sí, exactamente. Ocurrir, De hecho, piensa tú que en el texto aparecen también, dentro de las facultades y las obligaciones que tienen los municipios, está el tema de seguridad. Por tanto, podría haber también una policía municipal. Es decir, es evidente, y aquí hay que ser bien claro, es decir, uno puede establecer, y efectivamente era necesario establecer una modificación o algunas modificaciones de Carabineros, sí. Una modernización de Carabineros, por supuesto. Pero es muy distinto eso a decir, oye, hay que eliminar Carabineros, hay que quitarle facultades a Carabineros. Oye, hay que ser bien sincero. En la encuesta, Carabineros tiene mayor aprobación que la Convención. Es decir, no es efectivamente Carabineros una institución que esté legitimada en la ciudadanía. Hay errores, por supuesto, pero eso no significa que vamos a eliminar una institución y vamos a eliminar todo lo que ha sido esta institución. Eso, Felipe, porque, a ver, entiendo que la Fundación de Carabineros es una institución militar, se estableció así porque se creó de esa manera y está en su estatuto, entonces eso se borra. ¿Cuál es el efecto práctico para la gente? Yo no sé cuál va a ser ¿En qué cambia eso? No, yo no sé cuál va a ser el efecto práctico de esto. Ahora, creo que es una obsesión plantearlo, digamos. Y está bien, si quieren ponerlo que lo pongan, digamos. El punto está en cómo, en vez de reducir o, digamos, debilitar una institución que es muy importante, que requiere reformas muy importantes, se le busca debilitar. Y eso me preocupa. Ahora, en ese punto, también creo que es muy relevante plantear lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. Ojo con esto. Porque lo que va a ocurrir es que una mayoría de convencionales votó para que los fiscales regionales, los encargados de perseguir los delitos, sean propuestos en una terna por los consejeros regionales, que son operadores políticos, como los diputados, como los senadores. Pero ¿cómo es posible que se haya presentado eso? Aquí se va a politizar. Los consejeros regionales ahora van a estar en la Asamblea Regional, claro, que va a ser como la especie de parlamento que va a tener el gobernador en cada región autónoma. Ahí hay un problema muy delicado. Y el otro problema es el que tú mencionaste, el estatuto de los presos. Hay un estatuto de los presos, pero no hay un estatuto de las víctimas. Entonces resulta que aquí se confunde, creo yo, porque tenían en la cabeza la lógica de los presos de la revuelta. Pero cuidado, cuando usted pone el derecho a compensación
para un preso. Es decir, si un juez decreta la prisión preventiva de un violador de menores y después no logra acreditar la condena por un conjunto de elementos, de lo mismo cual, vamos a tener que pagarle por cada día que estuvo preso. Eso es inaceptable, porque además va a poner en tela de juicio el rol del fiscal y el rol del juez. Porque además acuérdese que cuando uno ve la Constitución con una especie de vuelo de dron, digamos, desde arriba, uno se va a la Comisión de Justicia. Y esta brillantez que hicieron, que ahora el Consejo de Justicia va a evaluar los jueces cada 5 años. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A lo mejor van a decir, mire, este juez no le vamos a renovar el cargo de juez porque puso demasiado narcotraficantes en prisión preventiva y hay que pagar mucho. Eso no puede ser, no puede ser. Si hay una persona que está presa de manera injusta, habrá que flexibilizar las normas de la indemnización en caso de error judicial o de abuso, pero no establecer la compensación por el solo hecho de haber estado preso y no haber logrado condena. Claro, porque además las personas quedan con medidas cautelares mientras se realiza la investigación, porque de alguna manera se establece que hay una cierta sospecha de que la persona podría estar involucrada, digamos. Y mientras no sabemos, mientras se está investigando no se sabe, digamos, se puede saber. Cuando se parte la desconfianza de que el juez quiere abusar, me parece que no es un texto constitucional adecuado en ese sentido. ¿Se fija? Ese es un problema. Porque como contrapartida al Estatuto de los Presos, que vuelvo a insistir, cuando uno lo piensa, yo trato de ponerme en el rol de aquellos que lo aprobaron, más bien los presos de la revuelta uno podrá discutir si sí o si no, pero cuidado, violadores de menores, asesinos, narcotraficantes, ¿y les vamos a pagar porque estuvieron presos y no se logró condenar? Yanis, ¿eso fue influencia de los presos de la revuelta? Condenar por asociación ilícita es extremadamente difícil, sí. Y por terrorismo prácticamente imposible. O sea, yo me quería devolver a una afirmación que había hecho Felipe, que me llama la atención, como en esta idea de que el texto constitucional debilita a las policías, en este caso a Carabineros de Chile. ¿Cómo va a ser, Felipe, debilitar la institución que tenga un sentido irrestricto a los derechos humanos? ¿Cómo va a ser debilitar que la policía ya tenga perspectiva de género? ¿Cómo va a ser debilitar la institución cuando estamos creando una oportunidad de que nuestro país efectivamente pueda confiar en la policía? Pues todo eso entonces, esas cosas, porque claro, lo aseveras como el borrador está debilitando esta institución que es tan importante, cosas que estamos de acuerdo. No la mencionan. Eso Carabineros no pero existe son las en la Constitución. policías, se eliminan los carabineros. No existe. Podría ocurrir, perdón, ni tú ni yo vamos a estar en la aplicación práctica de esta Constitución. Y pero podría ocurrir que el día de mañana se le ocurra, en virtud de la facultad que establece en el capítulo de forma de Estado, cuando dice comunas autónomas, letra T, dice promoción de la seguridad. Podría ocurrir que un alcalde que tenga recursos públicos suficientes, que tenga sus recursos, comunas ricas, tenga su propia policía. Acordémonos que también se aprobó que todo lo que tiene que ver con las unidades autónomas tienen esta idea de la solidaridad. Entonces tampoco va a haber una idea como de comunas pobres, comunas con más recursos, porque eso va a ser así. Ahora, yo creo que sí, porque también, de hecho, muchos de los sectores que están en esta mesa también siempre nos han llamado a la idea de confiar en la democracia, ¿no? Confiar, por supuesto, en el Parlamento y en las próximas instituciones. Y yo espero que efectivamente las próximas instituciones y el Parlamento sigan el lineamiento de aprobarse la nueva Constitución y que se pueda implementar. Creo que ese es un tremendo desafío también. El hecho de que se aprobara la indemnización para las personas que estaban en prisión preventiva, ¿tuvo que ver con los presos de la revuelta o no? Yo no haría un análisis tan... pero igual tan coyuntural o tan... A ver, yo creo que aquí también siempre se intenta instalar como que las izquierdas vienen siempre con esta idea del octubrismo, ¿no? Yo vengo de los movimientos sociales donde evidentemente reconocemos en octubre del 2019 un punto de inflexión que nadie podría decir que no pasó nada en Chile el 2019. Evidentemente que sí. Sin embargo, las reivindicaciones y todo lo que hemos trabajado, al menos yo cuando compartí con Felipe la Comisión de Derechos Fundamentales, tienen que ver con recoger lo que evidentemente para nuestro país es importante y que tiene que ver con los derechos sociales. ¿Y qué pasa con los derechos fundamentales de las víctimas, por ejemplo? ¿Por qué no se pudo aceptar esa moción de la derecha que decía que se le diera un servicio al víctima? O sea, yo conozco montones de víctimas de delitos que quedan muy traumatizadas y que mucha gente no tiene ni siquiera dinero para sus defensas. Entonces, yo digo, ¿por qué no se puede ayudar a esas personas? Es que yo entiendo que eso está cubierto con el tema del Ministerio Público. O sea, eso es la lectura que, al menos, bueno, que el Pleno de la Convención también resuelve. Entonces, yo creo que evidentemente hay lecturas distintas, pero tampoco creo que haya una idea como en una parte queda como protegida la persona que es afectada por un delito violento. O sea,
en todo el aparataje de lo que se aprobó en la parte de justicia, evidentemente sí hay una protección hacia las víctimas. Creo que a mi juicio sí está cubierto. Ahora, evidentemente, también todo aquello relacionado con la perspectiva de género que se incluye hay una en esa unidad, parte, de hecho, hay una unidad, ¿no?, de protección de víctimas actualmente en la Fiscalía, pero es pequeñísima. Me refiero a haber hecho un servicio más grande, pero además, tampoco era tan difícil. Una defensoría. Tampoco era tan difícil. Hoy día existe, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, la unidad de víctimas de delitos violentos. Existe la Corporación de Asistencia Judicial, otra unidad de víctimas. Lo que se pretendía acá, entiendo yo, era unificar todos esos servicios que están disgregados y crear un gran servicio de protección de las víctimas, que es muy importante. Las mamás de los niños o niñas que han fallecido a mano de las balas locas o las balas asesinas, bueno, a esa gente hay que darle tratamiento psicológico, y en su oportunidad hicimos cuando estábamos en el Ministerio del Interior eso, pero eso tiene que estar institucionalizado, no puede depender del gobierno de turno. Por eso que se pretendía instalar en la Constitución. Y al que me dice, no, es que sabes que la Constitución no es un problema de gobierno, yo digo, perdónenme, si incluso se reguló hasta bomberos, el estatuto de los presos, cosas que no necesariamente tienen que estar en la Constitución, están. Entonces, para una cosa es problema de gobierno y para otra no lo es. Sí, mira, yo quería volver al tema de Carabineros porque me parece que es importante que se discuta. Desde mi perspectiva, eliminar el carácter militar de Carabineros fue un chiche de ciertas izquierdas, una verdadera obsesión, un prejuicio fundado a mi juicio en la ignorancia, de querer quitarle el uniforme y desmilitarizar, como se dice. La verdad es que aquí hay varios problemas, porque esto va a tener consecuencias operativas. Estamos hablando de una institución con más de 60.000 carabineros y carabineras. Una institución que requiere jerarquía, pero una jerarquía, un entrenamiento, una táctica militar para poder enfrentar al crimen organizado hoy día cada día más violento. Fíjate tú que en Colombia eliminaron el carácter militar de las policías, terminaron militarizándolas igual para poder enfrentar el narcotráfico. Entonces vamos a tener igual una policía militar en los hechos. Y déjame agregarte un dato. También hay que decir que hay muchas policías civiles en el mundo, en Europa, o sea, eso no lo digamos, voy a las desconocer. menos son las militarizadas. De hecho, la tendencia es ir a no militarizarlas. Eso no es tan No sé así. si para nuestra realidad eso es acorde. Eso no es tan así. Existen policías militares también en todo el mundo, en Francia, en España, en Italia, que es el modelo que siguió Chile, en Argentina, en Brasil. Pero entonces aquí, sin ningún dato duro, sin ninguna rigurosidad de análisis, se decide este cambio, que además va a costar una millonada de plata, que yo no creo que haya ningún informe presupuestario que le dé viabilidad. ¿Por qué va a costar plata desmilitarizar a los carabineros? Porque significa un cambio en la formación, en la táctica, en la estructura organizacional, dejar de lado los grados militares, el estatuto jurídico. Y déjame agregar un dato, que esto sí también me parece que es relevante ponerlo arriba de la mesa, porque hay que mostrar lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Se aprobaron varias normas que yo celebro, que limitan el uso de la fuerza de las policías y la adecuan a estándares de derechos humanos. Bienvenido sea. Pero esto queda incompleto si tú no incluyes la legítima defensa. Y la legítima defensa se propuso en el Pleno y se rechazó, nuevamente por un sesgo, porque la legítima defensa hoy día es una herramienta fundamental. Hoy día los carabineros están siendo baleados. Yo fui al funeral el día lunes del cabo segundo David Florido Cisterna en Quilpué, en nuestro distrito. Sí, de hecho, y el padre de este carabinero dice, su hijo falleció porque no se atrevió a usar el arma de servicio, sacar la pistola, porque si no los sumarían, los destituyen, se querellan contra ellos. Entonces colocamos a las policías en un dilema de o me destituyen o muero. Eso no puede seguir ocurriendo. Tú quieres que lo conociste también, entonces es de tu misma población, Lo que pasa, sí, de hecho yo reitero mis condolencias a la familia, de hecho, porque sí, efectivamente es de la población donde vivo, allá en Quilpué, y evidentemente... Pues, muy duro las palabras del papá, yo me acuerdo cuando él dice, mi hijo no se quiso defender prácticamente. Es que es un problema muy profundo, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de la institución de carabineros, tenemos que mirarlo desde todas las vertientes. Entonces, por eso para mí era importante poner sobre la mesa de que para la Convención sí es un elemento importante, porque evidentemente vamos acorde a lo que la ciudadanía está esperando también, ¿no? Pero evidentemente es un problema... De acuerdo a la encuesta, pide que el orden público pide más carabineros,
se sienten abandonados. Es que no son cosas excluyentes. Yo creo que evidentemente hoy día también hay una distribución desigual, ¿no? ¿Cuántos carabineros hay en ciertos lugares de nuestro territorio? ¿Cuántos carabineros hay en otros lugares de nuestro territorio? O sea, la desigualdad en nuestro país se expresa de distintas maneras y eso también es una forma. ¿Pero qué se gana en orden público quitándole a carabineros la posibilidad de defenderse, de disparar en legítima defensa? Es que a lo que voy es que nosotros como convencionales... Porque además ya es reconocido la cantidad de armas que están en el país. De hecho, el propio presidente anunció control total de armas. Entonces ya no es que el carabinero esté peleando contra un delincuente que está desarmado, digamos, sino que están todos fuertemente armados. Claro, eso es lo que voy, es que nosotras y nosotros como en el borrador de nueva Constitución teníamos también ese desafío, ¿no? Como a lo que vuelvo al comienzo de esta discusión. ¿De qué manera vamos a generar una institucionalidad? ¿De qué manera vamos a generar ese camino para resolver el problema de fondo? Porque hoy día, evidentemente, de hecho, el gobierno anterior también uno de los focos era el tema de la delincuencia. ¿Y cuáles han sido los avances significativos para las personas que nos están escuchando hoy día en esa materia? Porque no es algo que está ocurriendo ahora. Estamos hablando de las bases que ustedes pero es un problema que ocurre en nuestro país, que no va a ocurrir, es algo que está ocurriendo y que viene ocurriendo hace mucho rato. Entonces también la pregunta es, ¿de qué manera las instituciones se han hecho cargo de esto y de qué manera el texto fortalece esas instituciones? Yo creo que es la pregunta que se están haciendo mucho en su casa, Pablo. A ver, yo creo que en primer lugar, un poco lo que señala Yanis, aquí hay un error también conceptual. Cuando tú hablas de que es el Ministerio Público quien tiene que defender a las víctimas, eso es un profundo error. El Ministerio Público tiene una función muy específica, que es investigar delitos. Investigar delitos, claro. Él no es el defensor de las víctimas. Muchas veces, al revés, las víctimas tienen que pedirle a la Fiscalía que investigue. La defensa, en este caso la víctima, puede solicitar medidas que no haga la Fiscalía o que no haya realizado. Es decir, acá hay un tema que es jurídico y acá hay un desconocimiento de cuáles son las funciones que tiene la Fiscalía. Y por eso fue que nosotros solicitamos algo que equiparara la cancha. Si en alguna parte tú tienes la defensoría evidentemente de los delincuentes. Claro, tienes la defensoría que se encarga de la defensa de los delincuentes. Obviamente, porque pero también tiene que estar la otra parte. Claro, como que nadie defiende a las víctimas también. Nadie defiende a las víctimas. Si es cosa de preguntar, yo soy abogado, me dedico a algunas cosas desde este punto de vista, de hecho hago clases del tema, y una de las grandes cosas que te dicen es, ¿por qué es tan desigual? ¿Por qué al delincuente tú le tienes una defensoría pagada por el Estado y la víctima tiene que sacar de su bolsillo para pagar eso? Creo que ahí es un profundo error. Entonces, en ese sentido quedó absolutamente desproporcionado el texto. En materia, por ejemplo, de lo que es el derecho que tienen los presos, tú lo señalabas con Sebastián Soto, el hecho de que, yo te diría que lo único que está consagrado y que quedó parejo es el hecho del artículo 370, que habla de la integración. Porque no solo habla de reinserción social, sino que de integración. Sí, se integra, porque actualmente ahora, con este texto, en caso de aprobarse, un narcotraficante puede ser candidato y puede ser presidente de la República. Eso me llamó la atención. ¿Puede ser un narcotraficante candidato? ¿Cómo ser candidato de alguien desde la cárcel? Bueno, hemos tenido candidatos desde el extranjero, es que nunca llegaron. Pero desde la cárcel como que no había escuchado yo. Claro, lo que pasa es que se modificó el capítulo relativo a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía es que la gente no se confunda, no es que dejen de ser chilenos, es que pierden sus derechos ciudadanos. Sus derechos ciudadanos. Políticos, sus derechos políticos. Antes, con una condena a pena fictiva, perdías los derechos políticos. Hoy día no los vas a perder, el preso, digamos. Y por tanto, podría alguien eventualmente, porque uno de los derechos que otorga la ciudadanía es la posibilidad de ser candidato, y podría ser candidato. ¿Pero cómo va a ser candidato alguien desde la cárcel? Bueno, eso se planteó en la discusión y algunos no quisieron entenderlo. Lo más delicado, a mi entender también, es que se eliminó, nuevamente por una especie de obsesión extraña, que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado por terrorismo. Por terrorismo. No estamos hablando del conflicto, no, claro, porque ellos van a poder postular a cargos públicos y a cargos de elección popular. No puede postular a alguien que me parece bien, que ha sido condenado por violencia intrafamiliar. Me parece bien. Sí. Pero pongamos las cosas también, metamos al que ha sido condenado por terrorismo, pero aquí se le dejó fuera. Ya, pero lo que no entiendo es eliminar que aquellos que tuvieron estos delitos graves, que puedan seguir después participando así como candidato, en fin. ¿A quién beneficia? No logro entender. Ahí es cuando uno empieza a pensar y empieza a decir, bueno, ¿por qué se vota como se vota?
Y uno trata de ponerse en la cabeza de aquellos que aprobaron, yo no aprobé eso, y decir, ¿por qué hicieron eso? Bueno, porque probablemente tienen en la cabeza, y digo probablemente una especulación, los presos de la revuelta, a lo mejor los tienen ahí. O cuando hablan de terrorismo piensan que se refieren a las personas que están hoy día formalizadas o condenadas por el tema en la Araucanía. Pero vuelvo a insistir, las constituciones, a diferencia de los decretos, los reglamentos, tienen que tener vocación de estabilidad. Sí. Y por tanto van a regir, supuestamente, si se aprueba, por los próximos 5, 10, 15, 20 o 30 años. Y el país puede cambiar, las condiciones internacionales pueden cambiar. A Chile pueden llegar células terroristas extranjeras, foráneas, y tenemos que estar preparados. Hoy día veíamos en este mismo canal, hace un rato atrás, el reportaje del Tren de Aragua. Sí. Un clan de narcotraficantes venezolanos. Un narcotraficante podría ser candidato. Claro, que está instalado hoy día en Chile. Yanis, tú votaste por esa... No sé cuál fue tu voto en ese sentido. ¿Lo aprobaste? Sí, yo aprobé la mayoría de las normas que, de hecho, soy una de las constituyentes que la mayor cantidad de normas que están aprobadas en el borrador fueron aprobadas por mí. Pero a mí me gustaría devolverme en el tema de la justicia, ¿no? Un poco lo que hablaba Pablo. También este texto hace la diferencia, y yo creo que es algo muy importante porque hay una sensación, ¿no?, de que hay una justicia para ricos y una para pobres, ¿no? Y hoy día también nosotros establecimos en este texto constitucional aquello vinculado a la corrupción, por ejemplo, y que también, a mi juicio, es un avance significativo. O sea, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe que hay algunas personas en este país que, por ejemplo, van a clases de ética y otras personas que, por ejemplo, están... no sé, pues mucho tiempo también en prisión preventiva, cuando después salen y no había ninguna prueba. Entonces yo creo que también hay que ampliar, ¿no? No solamente quedarnos como con aquellos elementos que puedan ser cuestionables por algunos sectores, que a mí me parece bien que podamos debatir sobre esto, pero también en los avances significativos en materia de lo que a las personas también les hace sentido, ¿no?, a los que nos están escuchando. Y yo creo que evidentemente hoy día avanzar en una justicia real es un tema que también es de interés público. Sí, y también se avanzó mucho en todo lo que es delitos de corrupción. Pero yo te quería preguntar de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué lógica tiene que una persona que está en la cárcel pueda postularse a un cargo público? Es que más allá de eso, el objetivo eso? de la norma tiene que apuntar al tema de los derechos políticos, ¿no? Creo que ese es uno de los avances en materia específicamente de este tema, que apuntaba a eso, ¿no?, que las personas que evidentemente no pierdan todos sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso también avanza en ese sentido. Ahora, evidentemente hay cuestiones que también se van a poder afinar, que se van a poder resolver, y eso también va a ser, por supuesto, materia de... Mónica, fíjate que hay una contradicción tan grande ahí. Nos quedan los últimos minutos para que se vayan pensando a sus últimos... Muy breve, porque falta una mirada sistémica. Es cierto, hay normas que hablan de combatir la corrupción, bienvenido sea. Pero fíjate que el texto es tan contradictorio que, por ejemplo, los controladores de Penta, todos conocimos el caso Penta, ellos tuvieron 9 meses en prisión preventiva. Bueno, habría que después eventualmente indemnizarlo. Entonces, son ese tipo de contradicciones las que uno no logra entender, ¿ah? Y lamentablemente, yo insisto, acá lo que primó es una mirada de casos puntuales, coyunturales. En el caso de la Araucanía, quiero poner esto arriba de la mesa, se creó la justicia indígena. Esto quedó absolutamente abierto, no hay norma transitoria, así que aplica inmediatamente si se llega a aprobar la nueva Constitución. Y lo que yo creo que va a suceder es que si se llega a aprobar este texto constitucional, al día siguiente vamos a tener a todos los abogados defensores de imputados por narcotráfico, robo de madera, terrorismo en la macrozona sur, pidiéndole a los juzgados de garantía su incompetencia para que los juzgue el lonco. Eso va a ocurrir, porque eso es lo que habilita la nueva Constitución, que lo juzgue el lonco. ¿Están todos de acuerdo con eso? Porque en qué va a consistir la potestad, la atribución de la justicia indígena no está escrito. Cortito, eso sí, porque nos quedan pocos. Este es un tema que se lo advertimos a la Comisión de Justicia. Le dijimos, es muy importante. ¿Y qué nos decían ellos? No se preocupe. Es que en el bloque 2 viene eso, después en el bloque 3, después no, el Pleno, después la Comisión de Armonización. Oigan, no existe. No hay límite a la justicia indígena. Podría ser, no sabemos si va a ser para temas de vecindad, a conflictos entre comunidades y personas no originarias, o bien para temas penales, no sabemos. Entonces es muy delicado. Cuando alguien redacta una Constitución tiene que ponerse en el escenario de las consecuencias de lo que está redactando. Y esa es mi preocupación en materia de seguridad, porque al final del día la gente en la casa, ¿qué es lo que le interesa? Vivir tranquilo, vivir seguro, y que el Estado, al cual se le pagan los impuestos, tenga las herramientas para poder protegernos. Y eso hoy día la Constitución no lo está garantizando.